Gonzalo Bernardos, Rayo, buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar con Rayo, a quien le voy a preguntar qué opinión tiene. ¿Habrá subida de impuestos? ¿Habrá, por el contrario, bajada, como nos informa el diario El País en su portada de mañana? Bueno, en primer lugar, creo que nunca es el momento de subir los impuestos, porque justamente subir los impuestos lo que conlleva es lo que hemos escuchado que el propio presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda reconocen que conlleva, que es una contracción de la actividad económica. Si no quieren subir ahora los impuestos es porque están afirmando, es porque están reconociendo que subir los impuestos daña crucialmente la economía, y creo que dañar la economía, hacerle daño a la economía, no hay que hacerlo nunca. Es verdad que no hay que hacerlo especialmente cuando la economía está muy debilitada, pero ¿para qué vamos a dañar la economía cuando la economía está un poco más saludable de lo que está ahora? Pero en segundo lugar, creo que el debate que se está planteando es un debate incompleto. El debate sobre los presupuestos, la negociación sobre los presupuestos, no puede ser una negociación solo de este año. Lo que se apruebe este año va a tener implicaciones, aunque sea a través de la deuda pública, en los años futuros. Por tanto, no solo hay que hablar de las cuentas de este año, hay que hablar de la senda de ajuste del déficit a largo plazo. Y aquí, por tanto, sí pueden entrar, desde el lado de la izquierda, subidas de impuestos, no ahora, pero sí en el futuro. Y si Ciudadanos quiere apoyar estas cuentas prometiendo que no se van a subir los impuestos, esto también es algo que habría que pactar ahora, porque de nada sirve que Ciudadanos apoye ahora los presupuestos, aumentando la deuda y condenando a que suban los impuestos en el futuro, diciéndonos que no, que ellos son la garantía de que no se subirán los impuestos, cuando la decisión que tomes ahora condiciona lo que sucederá en el futuro. Me voy con Gonzalo Bernardos. Gonzalo, ¿hay margen para bajar los impuestos? Finalmente impondrá su política Unidas Podemos, que ha hablado de una subida de impuestos a las empresas y a las rentas más altas. Iñaki, en unos presupuestos primero va la política y la economía se ajusta a la política. Y en este caso, Pedro Sánchez tiene dos alternativas. La primera alternativa son Podemos, que está en el gobierno, y Esquerra Republicana y Bildu. Y la segunda alternativa es el bloque de centro-derecha. Es para que Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, los 4 de PDeCAT que se han separado de Puigdemont y el Partido Regionalista Cántabro o cualquier otro. Va a pactar con estos, porque es una mayoría más estable que la anterior. Por lo tanto, al pactar con estos suceden dos cosas. Una, que subir impuestos queda absolutamente eliminado. Y dos, que para marcar de alguna manera que se ha sido útil en la negociación, va a intentar Ciudadanos o algún otro partido más que se bajen los impuestos a algún sector en particular. Indiscutiblemente el más afectado es el turismo, y está bien. Yo creo que Podemos, creo que lo hará, tiene que ser consciente que sobre todo en un momento actual lo que hay que hacer es pragmático y dejarse las ideologías para otros tiempos mejores. Y el pragmatismo te aconseja que para sacar la economía de la recesión en que estamos se necesitan dos cosas: que el gobierno gaste lo máximo posible y que le detraiga el menor dinero posible al sector privado. Y esto significa, por encima de todo, no subir impuestos. Vamos a hacer una fotografía de cómo está ahora mismo la economía de este país. Antonio Pérez Lobato. De cómo está ahora mismo y de si viene una recuperación, la V y cómo sería, cuándo llegaría, si sería cerca, si llegaría. Calviño, la ministra, en este caso es bastante optimista. Y una progresiva recuperación cuyo ímpetu dependerá de que se sigan controlando los rebrotes en esta segunda parte del año. Y que con toda la cautela y la prudencia que exigen los momentos que estamos viviendo, podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre del año. Rayo, ¿compartes el optimismo del gobierno? Creo que es bastante pronto para siquiera intentar ser optimistas. Comparto lo que ha dicho la ministra Calviño de que el perfil de recuperación dependerá de cuánto seamos capaces de controlar la pandemia y de controlar los rebrotes. Pero por desgracia de momento no estamos siendo capaces de hacerlo. Y todos los pronósticos que hemos leído de que la economía crecería un 15% en el tercer trimestre se basan apenas en algunos datos iniciales que tenemos del mes de julio. Y por tanto, en el mes de julio todavía no había estallado los rebrotes ni se había descontrolado la segunda ola, y por tanto creo que es muy pronto para hacerlo. En todo caso, aunque la economía creciera, por ejemplo, un 10% en el tercer trimestre, que no es en absoluto descartable, en el acumulado del año todavía tendríamos una caída de más del 15%. Por tanto, sería con diferencia la mayor caída de nuestra historia.
¿Hay motivos, por tanto, para ser optimistas? Yo creo que hay motivos, sobre todo, para ser prudentes y no echar las campanas al vuelo demasiado pronto. Y por eso, justamente, también hemos de ser prudentes en qué estamos haciendo con las finanzas públicas españolas. Vuelvo a insistir en esto. En estos momentos nadie se está preocupando en absoluto por la deuda, todos están dando rienda suelta al endeudamiento, nadie está fijando un calendario para cuadrar los presupuestos, para cuadrar el desequilibrio presupuestario. Nos dicen que se aplazan las subidas de impuestos al futuro. Bien está, pero que nos digan cuándo se van a subir los impuestos y qué impuestos se van a subir, en qué momento y en qué cantidad. Porque si no, lo que estamos haciendo es simplemente echar el balón hacia adelante sin preocuparse ya por ese equilibrio presupuestario a largo plazo que tanto necesitamos para ser un país serio y solvente. Bernardos. A mí me encantaría, de verdad, que la economía creciera al 15% en el tercer trimestre, pero yo no lo veo. Y yo animaría a la señora Nadia Calviño y al ministro Escrivá y a otras personas que dicen estas cifras o que son partidarios de una recuperación muy importante, que vayan a los centros comerciales y a los centros de más hábito de consumo de Barcelona y Madrid, vean cómo están nuestros bares, nuestros restaurantes, y se darán cuenta de que esto no es así por dos razones. La primera, porque tenemos muchísimos menos turistas. Solamente el turismo extranjero nos va a aportar aproximadamente 55.000 millones menos que el año anterior. La segunda, porque los españoles tienen más miedo, salen menos, dejan de consumir. Por lo tanto, una economía muy de contacto como es la nuestra, el rebrote del virus lo está parando. Ahora, hay que considerar un aspecto histórico de la economía española. Y el aspecto histórico de la economía española es que cuando las cosas van mal en Europa, la economía española se contrae más que la media europea. Y cuando las cosas van bien, la economía española rebrota mucho más arriba en los buenos tiempos. Y aquí lo esencial, y podríamos decir que seríamos bastante optimistas, es si para el inicio de la temporada turística, que estará entre abril y mayo, nos encontramos con que estamos libres del coronavirus y tenemos disponible y todo el mundo vacunado. A partir de ahí tendríamos sobre todo un tercer trimestre y un cuarto trimestre realmente espectacular. Pero todas aquellas predicciones que se decían que podíamos salir de la crisis a finales del 2022, yo creo que ya están desactualizadas, porque todas eran basadas en un aspecto que no rebrotaba el coronavirus, pero está rebrotado. Y finalmente, Rayo, aclárate. Si tú estás muy preocupado por la deuda pública, di al gobierno que suba impuestos. Si no estás nada preocupado por la deuda pública, dile que baje impuestos, pero no le pidas al gobierno dos cosas a la vez que son absolutamente incompatibles. Si bajan los impuestos, va a aumentar el déficit y la deuda, porque ese rollo de que bajando impuestos aumenta la recaudación, aunque se lo puedes decir a tus fieles, pero no es verdad y no lo ha conseguido ningún país. Entonces, o una cosa o la otra, porque estos mensajes no tienen ningún sentido. Gonzalo, es muy sencillo. Se puede bajar impuestos y se puede bajar la deuda pública recortando el gasto. Por tanto, yo estoy preocupado por la deuda pública. Soy partidario, desde luego, de que no suban los impuestos y, a poder ser, de que bajen los impuestos. Por eso reclamo que a largo plazo haya un plan de ajuste del déficit que sea creíble, basado sobre todo en el control y la rebaja del gasto público. Creo que esto lo puedes entender también tú. Es decir, Rayo, tú le aconsejas a España lo mismo que le aconsejó Angela Merkel y el FMI y la Comisión Europea, y le metió 4 años más de crisis. Está bien, Merkel lo ha aprendido, el Banco Central Europeo también. Y la Comisión Europea lo que le dice a España, que gaste más. Aquí el único que no ha aprendido que aquello fue un desastre y que nos cascó 4 años más de crisis se llama Juan Ramón Rayo. Porque si lo que me dices es que lo que quiere reducir el gasto en sanidad, que es uno de los principales, quiere reducir el gasto en educación y quiere reducir mucho las pensiones, pues es otra historia. Pero si te aseguro que si te presentas a política,
como mucho te votará tu familia, nadie más. O sea, escuchar a Rayo y luego me voy a ir con María Claver y Angélica Rubio. Adelante, Rayo. No, Gonzalo Bernardos, creo que el problema, y quien no se ha terminado de enterar quién nos va a meter 4 años más de crisis, el problema ha sido que España se ha sobreendeudado y no ha amortizado su deuda durante los años de bonanza. Y personas como tú, que entre 2014 y 2020 estuvieron diciendo que la deuda pública no importaba, que siguiéramos tirando de deuda pública porque nos podíamos financiar en términos muy baratos, que no teníamos que acelerar la reducción del déficit, sois en parte corresponsables del desastre financiero en el que estamos. Si hay que recortar el gasto en el futuro, si hay que incluso subir impuestos en el futuro, es por culpa vuestra, por no haber aprovechado los años de crecimiento económico, los años de bonanza, para sanear nuestra situación financiera. Ahora estamos hiperendeudados, ha venido una crisis que nadie esperaba, se ha disparado la deuda, y en el futuro vendrán ajustes muy dolorosos por irresponsables como vosotros. Muy breve, Rayo, por favor, Bernardos, muy breve. Muy rápido. Rayo, yo siempre he dicho que no habíamos de preocuparnos de la deuda pública porque teníamos un banco que nos la compraba, que es el Banco Central Europeo. Pero la deuda pública que tiene el Estado español va a ser similar, incluso inferior, a la de Francia, de Italia, de Bélgica, de Estados Unidos, y te recuerdo que antes de que llegara la crisis había 18 países más. Y ya te doy la solución, y te la sabes, que es quemar la deuda pública que haya comprado el Banco Central Europeo en los últimos momentos, que no tiene ningún efecto, solo una contable. Pero yo prefiero tener más deuda pública y mayor nivel de vida de los españoles que tener menos deuda pública y empobrecer a los españoles. Me preocupa mucho lo que le pasa a los españoles. A ti solo te preocupa lo que le pase a los empresarios y solo los grandes. Ahora te dejo contestarle, Rayo, pues que tengo 2 votos todavía por escuchar. Pues respecto a las previsiones económicas, lo único que sabe todo el mundo es que es una crisis de caballo, nunca vista, y es imposible hacer previsiones porque no sabemos cómo va a estar la vacuna. Y el hundimiento económico es global. La mayor caída de las economías en el continente europeo se la ha llevado la británica. No podemos ya decir dentro de la Unión Europea. El cacharrazo es planetario y monumental. En España, esta vez le ha tocado al turismo y todo el sector servicios que depende del turismo. Por lo tanto, es una catástrofe. Cuanto antes haya vacuna, antes nos recuperaremos. Por lo tanto, hacer pronósticos es muy, muy complicado. Me ha encantado el debate entre los 2 economistas porque es un debate perenne y permanente entre inversión pública o recorte público, ¿no? Bueno, curiosamente, en esta ocasión hay unanimidad política, no digo económica por si el señor Rayo se me enfada. Hay unanimidad política. Los políticos conservadores de la Unión Europea están diciendo exactamente lo mismo que los progresistas. Es más, están diciendo más. Esta vez han dicho todos invertir, a gastar. La empresa, la economía privada, el sector privado se ha parado en bloque, no hay actividad y son los gobiernos, es decir, todo el mundo se ha vuelto keynesiano o new keynesiano. Como no tira la iniciativa privada, toca que tiren los estados. Y los estados para tirar tienen que endeudarse. Ejemplo, ahora mismo en España estamos afrontando un gasto ingente en sanidad, ingente en los ERTES, ingente en el paro de los autónomos. Y todo eso, ahora mismo, como no se pueden ni se deben subir impuestos, tiene que salir de deuda y de déficit. Pero lo están diciendo la derecha alemana, la derecha francesa, la derecha italiana, los comisarios europeos, estados gasten. ¿Por qué el Banco Central Europeo se ha puesto a darle a la manivela y ha puesto encima de la mesa una cantidad de dinero nunca jamás vista en la historia? Porque o tiran los estados vía deuda pública o entonces sí que sí, nos vamos todos a la... Gonzalo Bernardo, estamos viendo que va a haber un aumento del gasto con estas bajas referidas a los padres cuyos niños tienen positivo. Ya veremos qué es lo que ocurre con aquellos que son confinados pero que tienen una PCR negativa. ¿Cómo se va a pagar todo esto, Gonzalo? Pues eso que tú acabas de decir, si no pasa a aquellos padres que no tienen el hijo enfermo pero tienen que pasar cuarentenas, es un gasto muy asumible. El problema, Iñaki, es que hemos de rescatar a numerosos sectores. Todo el mundo pide un rescate porque la demanda de las familias se ha hundido y por lo tanto sus ingresos son mucho menores. Y entonces hay un tema que el gobierno falla. Y en este que ha fallado es generar planes de ayuda a cada uno de los sectores atendiendo a su problemática, que es muy diversa. Porque hasta ahora lo que hemos hecho en la economía española, y yo creo que bastante bien, es parar el golpe. Y dentro de ese parar el golpe han estado los ERTES. Ahora, el problema que vamos a tener
es cómo, una vez parado el golpe, lo que hacemos es una recuperación. A mí me parece personalmente que yo no veo el dinero suficiente para pagar masivas cuarentenas a padres que se hayan de quedar en casa cuidando a los hijos. Lo desearía, pero no lo veo. Como por ejemplo, aquellas personas, empleados que tenían que ir a trabajar porque eran imprescindibles durante el confinamiento de marzo, nadie les dio nada por que alguien cuidara a sus hijos. Entonces, yo creo que hay que priorizar, y lo que sobre todo habría que priorizar es que la escuela estuviera libre de coronavirus y por lo tanto el número de niños infectados y el número de niños en cuarentena fuera el menor posible. Y el principal dinero, dedicarlo ya con planes específicos a reactivar los sectores más afectados, que posiblemente no sean los más emblemáticos, pero son los que más creación de empleo generan y son los que más ayudan a recuperar la economía española, porque hemos de recordar que el gasto de las familias es el principal impulsor del PIB, representa un 56%. Rayo. Creo que aquí hay un error compartido que ha mencionado tanto Gonzalo como Angélica, que es la idea de que el sector privado no está tirando y que por tanto tiene que tirar el sector público. Especifiquemos exactamente qué es esta crisis. Esta crisis es que el sector privado está paralizado y por mucho gasto que añadamos a un sector público que está hibernando, que está congelado, que está suspendido, no vamos a conseguir que el sector privado se ponga a andar. Cuando Gonzalo dice que hace falta destinar gasto público a sectores con problemas, lo que hace falta es que esos sectores no estén afectados, no estén paralizados por la pandemia. Si están paralizados por la pandemia, por mucho gasto que metas, esos sectores no van a producir. Los vas a mantener en suspenso, los vas a mantener su renta, pero no vas a conseguir que produzcan. Y el PIB es, en esencia, producción. Por tanto, la primera responsabilidad del sector público en esta pandemia no es regar toda la economía de gasto público con cargo a la deuda pública. La principal responsabilidad del sector público, y en lo que ha fallado hasta el momento estrepitosamente, es controlar la propagación de la pandemia. Si la propagación de la pandemia se controla, no hará falta que el sector público meta gasto público en ningún lado, porque la economía resurgirá, porque podrá volver a producir, porque podrá volver a trabajar. Lo que paraliza ahora mismo la reactivación, lo que paraliza ahora mismo la actividad económica, no es la falta de gasto público, es la incompetencia del sector público para controlar la pandemia. Vamos a escuchar a Angélica, quería comentarle a Juan Ramón Rayo. Profesor Rayo, si me explica usted cómo se paga el sueldo a las personas que están en los ERTE si no es con sueldo público, igual a usted solo le preocupa la reactivación de las empresas, pero es que las familias tienen que comer a fin de mes. Y ahora mismo, en este país, en Alemania y en otros muchos de la Unión Europea, para que millones de familias coman a fin de mes, hay que poner dinero público encima de la mesa. A lo mejor a usted eso no le gusta, pero yo le aseguro que a esas familias sí. Y a mí, aunque no lo necesite, también. Porque no se trata solo de que las empresas funcionen. Se trata de que las familias puedan llegar a fin de mes. Y ahora mismo, eso solo se consigue, como bien dijo Nacho Escolar, nacionalizando parte de los salarios. Y no he visto a ningún capitalista protestar porque se hayan nacionalizado parte de los salarios. Eso no molesta, ¿verdad? Juan Ramón. Entonces, una cosa es impulsar la empresa privada y otra cosa es no dejar que la gente se muera de hambre en determinadas ocasiones como esta con dinero público. Yo intentaría no centrar este debate en las supuestas malas intenciones de la otra parte. Yo no tengo por qué suponer que tú tienes pésimas intenciones, aunque a lo mejor las tengas. Esto queda fuera del debate. ¿Quién ha dicho que yo no me preocupo? ¿Quién? No, sí, tú sí que has dicho que a mí no me preocupan las familias, profesor, cuando eso es un disparate. Parte del debate. Eso es un despropósito. Lo que yo he dicho es que la economía no se reactiva metiendo gasto público. La economía se reactiva permitiendo que las empresas y los trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo. Que familias lleguen a fin de mes con dinero público es sostener la economía. Es que, que millones de familias puedan comprar pan, puedan comprar arroz, puedan comprar ropa para sus hijos con dinero público es sostener la economía en una situación de emergencia como la que tenemos. Cuando pase la pandemia le daré toda la razón. Ahora mismo no.
No, porque se necesita dinero público para que muchos autónomos, muchas familias y muchos trabajadores lleguen a fin de mes. Y comprar pan, comprar arroz, ir al supermercado, comprar unos zapatos es mantener la economía. Escuchar a Rayo, adelante, Angélica, que la economía ha caído un 20%. Claro, yo no he criticado, y esa es tu principal manipulación, yo no he criticado que se transfiera renta a las familias que están necesitadas. Básicamente porque esas familias, en tiempos normales, han estado cotizando a la seguridad social mes tras mes y por tanto han devengado un derecho de asistencia del sector público. Yo no he criticado eso. Estás confundiendo los términos del debate. Yo lo que he dicho es que la economía no se reactiva por el hecho de meter gasto público. Tú, como mucho, metiendo gasto público, transfiriendo esas rentas, conseguirás, y no es poco, y eso no lo he criticado, por tanto no pongas en mi boca palabras que no he dicho, conseguirás que familias que no tengan renta mantengan la renta y por tanto puedan mantener determinados consumos básicos. Y eso es lógico y es deseable porque, insisto, esas familias han cotizado a la seguridad social y por tanto tienen derecho exactamente a eso. Pero plantear que la economía se va a recuperar, que el PIB va a crecer porque estemos inyectando gasto público mientras la economía está paralizada porque no puede producir por una pandemia es un error. Si la economía está parada y metes gasto público, no tienes más PIB, tienes exactamente el mismo PIB o menos. Y lo que hay que conseguir es que la economía esté bajo control. Y eso es responsabilidad de ese sector público que nos intenta vender que se lo debemos todo. Y lo que le debemos es la extrema incompetencia de no haber podido frenar a tiempo la pandemia y de, en consecuencia, haber hundido la economía. Te voy a pedir que seas muy breve. Tengo que volver a la mesa. Adelante. Mira, yo lo que aquí quería decir es que me admira la solución de Rayo. La solución de Rayo es: no tendríamos problemas si no hubiera habido la pandemia. Espectacular, esto llegamos todos. Porque la gran pregunta del millón de dólares es: en el momento actual, ¿qué harías tú? Y que no me cuentes que es la aspirina para reactivar la economía. Resulta que Estados Unidos, un país liberal, pone una cantidad ingente de dinero. Resulta que en Japón el Banco Central y el gobierno cogen y tiran dinero a mansalva, que Alemania tiene los ERTES hasta 2021, que coge y rescata todo tipo de empresas. Para Rayo no rescataría ninguna, porque aquella empresa que tiene pérdidas es una zombie y hay que dejarla morir. Por lo tanto, para Rayo y con pitches, Amazon no existiría. Entonces, solamente dinos qué es lo que tú harías en el momento actual y que no sea bajar impuestos, que ya nos lo sabemos. Muy breve la respuesta de Rayo, telegráfica. Muy bien, es curioso que se me acusa simultáneamente de estar a favor extremadamente de las empresas y luego de estar a favor de dejar caer a todas las empresas. Ahí hay una contradicción que estaría bien que aclararais. Ninguna. Tú solo estás a favor de las grandes empresas, del pequeño empresario. Vamos a escuchar a Juan Ramón Rayo, por favor. El pequeño empresario. Gonzalo, sobre todo estoy a favor de Iberia, a la que tú quieres rescatar y yo no quiero rescatar. Pero bueno, en cualquier caso, me has preguntado ¿qué haría yo ahora mismo para reactivar la economía? Lo he dicho, lo principal para conseguir reactivar la economía es controlar la pandemia. ¿Y cómo se controla la pandemia? Se controla básicamente con test masivos y con rastreadores. La pandemia la tenemos. No vives en un mundo controlarla. Tenemos la pandemia, está. Gonzalo, tiene que acabar Rayo y le voy a pedir por favor brevedad. Calma. Gonzalo, se nos acaba el tiempo, es que tengo muchos temas por delante. A Rayo le hemos quitado la palabra y me gustaría que acabara. Está en su turno. Hay países que han conseguido controlar la pandemia. Ha habido gobiernos competentes que han conseguido controlar la pandemia. Y si controlas la pandemia, la economía se puede reactivar sin necesidad de gasto público. Lo que tienen que hacer las administraciones públicas es invertir en test y en rastreadores para controlar la economía. Ese es el gasto público en el que hay que apostar ahora mismo. Gracias a los dos, gracias a Gonzalo Bernardos, gracias a Juan Ramón Rayo, muchas gracias a los dos. Volveremos la semana que viene. Se quieren mucho, pero son asintomáticos.